Espérenme. Ya. Entonces, hoy día vamos a retomar los contenidos que vimos en la última, o sea, o que debieron haber visto en la última guía, que era sobre economía en Chile durante el siglo XIX. Hay alguien que tiene el micrófono, parece que es el Alejandro. No, yo no. Ah, que no, sí te escucho. Ah, no sé Para si. para que te mute Profe, Dígame. tengo una duda respecto a la guía que mandó recién, la del inquilinaje. Ajá. ¿Cómo se llama esto? La pregunta número 3 no la respondí porque no entendí. Ya, Tengo Cami, como pero una esa duda se enorme. resuelve en clase. ¿De verdad? Sí, pues, o sea, yo la Pensaba que subo era antes. para corregirla en la clase. No, pues o sea, se hace y se corrige en clase. Escúchala. Ya, No, La yo Gabriela no. está en la otra tranquila. liga. Tendrá más tiempo para releer el texto y todo. Ya, Ya, ya. mire, ya voy a explicar en qué consiste la clase de hoy día y cómo van a seguir siendo, voy a repetir cómo van a seguir siendo las clases. Nosotros tenemos dos modalidades de clase. La A, que corresponde a la que vamos a hacer hoy día, donde yo voy a hablar entre 20 a 30 minutos y ustedes escuchan, toman apuntes y luego hacen la actividad que yo les subo a Classroom. Yo lo subo o trato de hacerlo, por ejemplo, en las mañanas o un par de horas antes de la clase, con el propósito de que si ustedes quieren imprimirla, para que se ordenen. Pero toda actividad se hace en clase, entonces yo hablo entre 20 a 30 minutos, después ustedes tienen tiempo para hacer la guía y luego la revisamos entre todos. Los días en que trabajamos de la fórmula B, ustedes se meten a Classroom y hacen la guía en el horario de clase, pero nos conectamos por videoconferencia los últimos 15 minutos, solo para resolver dudas y en el fondo dar las respuestas de la guía, ¿ya? Entonces ahora en adelante todas las guías que yo les suba y todo el material que yo les suba, a menos que yo les diga, todo se hace en clase, ¿ya? Si es que hay algo que no se hace en clase, yo les voy a decir, así como, chiquillos, esta es tarea, pero, o sea, yo no les doy tarea como para la casa, todo se hace en clase, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración. Pero si ya hizo la guía, bueno, ya está, como que ahí podrá avanzar en otra guía y cosas así. Entonces, retomando, hoy día vamos a trabajar lo que es el tema del inquilinaje y la hacienda. Estos ya son contenidos que los vimos el año pasado, pero es importante retomarlos porque fueron contenidos que no alcanzamos como a profundizar tanto debido a la suspensión de clases y toda la modificación que hubo luego del 18 de octubre. Así que hoy día entonces nos vamos a dedicar a lo que es la hacienda y el inquilinaje como uno de los sujetos que participan en la hacienda. Eso. Entonces, este es un Power que yo además también se lo subí a Classroom, ¿ya? Para que puedan tenerlo ahí presente y todo. Y esta clase, como bien sabrán, se está grabando, por lo tanto, muy pocos días voy a estar subiendo el material. Aún no lo hago porque estoy aprendiendo, entonces necesito un poquito de tiempo, pero de todas maneras ya la próxima semana no, o sea, trabajamos con todo en esto. Entonces, la pregunta de rigor es como, ¿cómo era el modelo económico para principios del siglo XIX? ¿Por qué es importante esto, chiquillos? Esto en realidad es como es prácticamente todo el siglo XIX. ¿Por qué me interesa como abordar esto? Porque después nosotros pasamos, estos son los contenidos del año pasado, van a durar poquitas clases, pero luego nos vamos de lleno a lo que es Chile siglo XX. Por lo tanto, si no dominamos bien lo que estaba ocurriendo antes, va a ser súper complejo como dimensionar los cambios que se fueron dando y el impacto que ha tenido la gente en la historia y cómo nos repercute hoy día, ya porque de alguna manera somos herederos de todos estos procesos. Entonces, por eso es importante y además porque también que tenemos compañeros y compañeras nuevas, entonces para nivelarnos un poco en temas de contenido y para que yo en adelante después les hable con cierta como, o sea, para que pueda usar ciertos términos y usted ya tenga súper claro de qué se trata. Ya, entonces, lo primero es como dar luces de cómo es la economía desde un contexto internacional, porque solo así se va a entender nuestra economía interna. Y aquí vamos con un esquema que ustedes lo han visto como chorrocientas veces, porque el año pasado la clase por medio hacía este esquema,
que en el fondo No, es era acá como clase, profe. era todas las clases. Es que de verdad que es un esquema muy importante, especialmente para el siglo XIX. Y que es el esquema de o sea, cómo se circula las relaciones en el fondo económicas que se dan entre una metrópoli y una colonia. eh, y después que va a ser reemplazada como por las grandes potencias, que va a ser Inglaterra, Francia, etcétera, Estados Unidos, y los países como más pequeños o monoproductores. Entonces, básicamente lo que dice este esquema es que tenemos como una colonia que es Chile, que vende materias primas a una metrópolis, que es España, materias primas vistas como salitre, no, bueno, en esa época oro, plata, trigo, etcétera. Y esta metrópolis compra esa materia prima a muy bajo precio para transformarla en manufacturas entendidas como ropa, no sé, útiles de aseo, herramientas para trabajar, etcétera, y nos vendían a nosotros como colonia esas manufacturas a un precio mucho más alto. Entonces siempre salía ganando la metrópolis porque compraba como a muy bajo precio la materia prima y vendía muy alto. Entonces siempre tenía como una balanza comercial positiva, ¿ya? Aquí hay un ejemplo como de cómo se da en el fondo la relación, que es una relación circular, entre la metrópoli, que en este caso es España, y nosotros que éramos la colonia. Ahora, para el siglo XIX, en esta idea de cuando ya nos independizamos y todo, y luego, y además empiezan a competir como las grandes potencias europeas, Chile seguirá siendo Chile, pero España es reemplazado por Inglaterra, por Alemania, por Estados Unidos. Y es una relación que hasta el día de hoy se mantiene, ¿ya? Donde nosotros somos siempre vendemos nuestra materia prima, hoy ya vendemos cobre, etcétera, litio, eh, temas forestales, pesqueros, etcétera. Se los vendemos a una gran potencia, más adelante va a ser, como ya les decía, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Y ellos nos venden a nosotros, por ejemplo, ropa y nos venden a un valor mucho más alto. Eso siempre es la dinámica como de la relación económica entre una potencia, o sea, un país pequeño y una superpotencia como económica, ¿ya? Y este es el contexto que siempre tenemos que tener presente. Yo creo, o diría incluso que hasta el día de hoy. Hay una teoría, por si a alguien le interesa como indagar, si a alguien le interesa como mucho este tema y cómo se ha desarrollado, hay una teoría que se llama teoría de la dependencia, que se los puse ahí en el chat, que habla sobre cómo se desarrolla esta relación económica y cómo nosotros siempre estamos en una relación de dependencia con otras potencias y una dependencia no solo económica, sino que impacta incluso en los planos culturales. Entonces, si a alguien le interesa, esa teoría de la dependencia la desarrollaron intelectuales brasileños. Si a alguien le interesa, ahí puede, porque muchas cosas se explican a través de esa teoría. Es muy interesante. Bueno, ahí se las dejo. Eso, ¿alguien tiene alguna duda hasta acá sobre esta relación? No, No, ya, No. porque creo que tienen como que es un fantasma esta cuestión. Siempre lo ven. Como que sí, jamás estoy traumada con este tema, profe, basta. traumada. Sí, eso me lo aprendí de memoria. Qué bueno. Esa es la idea. Usted pone manufactura y yo ya sé qué va a poner. Usted empieza a hacer como un gráfico y ya digo, ya sé, gracias. Ya. Hago como el esquema y tú ya cachai como Sí. dónde tenés que completar. Pucha, ya. Soy tan predecible, ya. En fin. Ya. Dicho eso, ahora nos vamos al plano nacional. Esto, insisto, ya es contenido que vimos el año pasado, pero es necesario volver a repetirlo. Entonces, ¿cómo se estaba dando la economía aquí en el país? Y aquí nos vamos de lleno a cómo era la economía antes de nuestra independencia, o sea, sí, como de la época republicana, pero que la estructura más o menos se va a mantener hasta el siglo XX. Y es que la economía nacional se va a sostener en dos pilares fundamentales. Por una parte es la hacienda y por otra parte es la minería. Por hacienda vamos a entender que es un terreno, es una porción de tierra extensa, evidentemente, no es como nuestra casa, son hectáreas que están Las cuadras de Maipú. sí, es como mucho. De hecho, una hacienda perfectamente podría ser la extensión de una comuna, así de grandes eran. ¿Una Y comuna? ¿Tan sí, pues sí, así, profe?
mucho, o dos haciendas hacían una comuna. Porque piensa que igual, no pensemos en Maipú, pues Maipú es muy grande. Pensemos en comunas más chicas. ¿Ya? Ya. No, pero Entonces, como ¿Mm? las cuadras se parecen como las de la hacienda, como nos explicó el año pasado. Claro, Por eso tenemos son cuadras tan grandes. sí, cuadras demasiado grandes. Bueno, y todos estos sectores fueron hacienda en algún minuto, po, y no hace tanto tiempo, no hace tanto. Bueno, entonces la economía nacional se sostenía en el desarrollo de dos actividades económicas. Por una parte la hacienda, que la hacienda, ¿qué es lo que hacía? ¿A qué actividad económica se dedicaba? Bueno, a la agricultura, es decir, como al cultivo de ciertos productos agrícolas como verduras y frutas, eso, hortalizas y cosas así. La ganadería, ¿no, profe? Sí, pues, ahora que está aquí al lado. Y además la Actividad ganadería, agropecuaria, ¿no? agropecuaria, justamente. Así se podría como resumir. Resumir. Claro, pero es importante que tengan claro como qué implica ser agropecuario y que por una parte es el desarrollo de la agricultura y por otro de la ganadería, ¿ya? También la hacienda tenía desarrollo forestal, pero era poquito, ya era como para poder sacar madera para calentar los hogares y poder cocinar, como que no era más allá de eso, o en general algunos muebles, pero era muy de autoconsumo. Y por otro lado teníamos la minería, que en la minería nosotros desarrollamos la exportación, la extracción primero y después la exportación de, bueno, el oro y la plata, y con el paso del tiempo se fue posicionando el famoso salitre. Y en paralelo también teníamos el cobre, pero el salitre empezó a ser como ya el niño estrella de la extracción minera. En la agricultura, ¿cuál era el producto estrella? El trigo. Y en la ganadería, no me acuerdo, pero hay un gráfico que lo dice, así que ahí lo vamos a ver. Ahora no me acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir que la economía nacional se sostenga en ambas, en la hacienda y en la minería? Quiere decir que nosotros, todo el excedente que producíamos de minería y de ganadería y de agricultura, lo vendíamos, ¿ya? Todo lo que no fuese para el autoconsumo se vendía al comercio exterior. Recuerden que, y ahí tienen que pensar en este diagrama, ¿ya? Que la minería y la hacienda están situadas acá, en lo que es la materia prima, y nosotros recibíamos y teníamos que pagar además por las manufacturas que nos entregaban, ¿ya? Eso. Entonces, vámonos. ¿Tienen alguna duda con esto, chiquillos, chiquillas? Vamos a seguir viendo el gráfico. No, profe. Espera. ¿Quién me habló primero? El Alejandro. ¿Qué dijiste, Alejandro? Sí, vamos a seguir viendo el gráfico para No, recordarlo de no, nuevo. no. Ah, Ya no vamos. No, será contextualizar. Ya. ¿Quién más me quería hablar? ¿Tenía una pregunta? el Pancho. ¿Alguien? ¿O ¿Pancho? ¿Hablaste tú? No hice. Ah, bueno. Ya. Si nadie más tiene preguntas. Algo súper importante que tengo que también aclarar es que la minería se desarrolla en el norte del país, principalmente, ¿ya? Después, con el tiempo, también se va a desarrollar lo que es la minería del carbón. Eso se va a desarrollar en el sur, ¿ya? Particularmente Concepción, en Lota. Ya ese va a ser el sector como emblemático del carbón, el sur de Chile en el fondo, pero el norte grande va a ser como emblemático, va a ser el foco de la extracción minera, especialmente del salitre. Mientras que la hacienda va a estar desarrollada en la depresión intermedia de la zona central, ¿ya? Entre más o menos La Serena hasta, yo diría Concepción también, hasta el Biobío en realidad, porque tenemos todavía resistencia mapuche y todavía se nos hace difícil, se nos hace, como hablando en nombre del Estado de esa época, se le hacía Y se quedó como que se cortó el audio. Mira, Se estaba súper cortó. difícil poder Profe, se le como, corta mucho. sacar como recursos. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Mejor o no? Sí, ahora se escucha bien. Ay, Pero ya. repita la idea, por favor. Ya, perdón. Ya. Entonces, es que tenía el micrófono como lejos. Porque me dice, ¿ah? Sí. 30 y algo, 31. ¿Qué pasó? ¿Quién está hablando? ¿La Cami? Perdón, profe, tenía el micrófono activado y estaba hablando con mi familia. No, Camila. Vemos Dije Camila. 31, ¿qué será eso? Las Beach.
Ya, ya, entonces, repito la idea. La minería se desarrolla en el Norte Grande, la minería del salitre, que va a ser como el producto del siglo XIX en Chile. em, Después se va como también desarrollar como la minería del carbón. Eso va a estar situado en el sur, en Concepción, Lota particularmente. Ahí va a ser como el foco del carbón. Y la agricultura y la ganadería se va a desarrollar y las haciendas propiamente se van a situar en la depresión intermedia de la zona central, más o menos entre La Serena y el Biobío. ¿Por qué? Porque resulta que en esta época además vamos a estar con nuestros propósitos expansionistas, entonces vamos a querer que el territorio mapuche forme parte de Chile, de lo que consideramos Chile, entre otras cosas para aprovechar esa tierra para la agricultura. Porque eso es lo que necesita Chile, pues necesita como fortalecerse económicamente. Entonces, por eso como que una de las razones por las cuales le quitan las tierras a los mapuches es para poder fortalecer la economía. Ahora, ojo, que es una economía para ciertos grupos sociales, no para todos los chilenos. Entonces, ahí vienen las contrariedades. Ya eso era como importante señalar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ya, muchas gracias. Entonces, vamos a lo que es la hacienda, que en realidad como el contenido que ya nos convoca. Ya les decía que la hacienda es son extensos territorios dedicados a la agricultura y la ganadería que estuvieron situados en la zona central y que eran propiedad de una sola persona, que era el hacendado o el latifundista, ¿ya? Y esa persona contrataba a muchas otras personas para que pudiesen administrar su territorio. En la imagen podemos ver como una típica situación de hacienda, donde si se fijan, no tiene como límites prácticamente la hacienda, o sea, los límites solo se los pone como la montaña, como los cerros, pero prácticamente no existe y se encuentran en labores agrícolas los campesinos. Y esto fue algo que se retrató por muchos años en Chile porque es como la imagen clásica de lo que es el campo chileno. Entonces, la estructura social de la hacienda en Chile. Esto también lo vimos. Sí, Y creo que dice como el paralelo con perdona nuestros pecados, no sé, no me acuerdo. En esa sí, época tenía sí, más sí, lo hice con perdón imaginación. nuestros pecados. Sí. Bueno, vamos a ¿Lo va a retomar hacer de nuevo con perdón este. nuestros pecados? No, porque ya no tengo la inspiración. La cuarentena me ha borrado esas neuronas. Ah. Ahora recuerdo otras cosas. De hecho, ya se me olvidó cómo había sido el ejemplo. Pero sé que usé un ejemplo así. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cómo? Oh, se lo va a quedar el Pancho. ¿Qué? Activa el micrófono de nuevo. ¿A dónde estoy yo acá? Sí, Ale, como que no. No caché Re- nada. Hablemos de la clase, ¿ya? Ale, córtala, basta. Ya, entonces. Ya. Ya, habla resignado. Ya, entonces, nuestra estructura social, ¿qué quiere decir eso? Como en el fondo, en qué posición estaba cada uno de los integrantes como de la hacienda. Partimos como de la base, no, partamos de la cúspide, como quién es en el fondo el dueño de la hacienda y el que tiene más poder es el patrón, po, o el hacendado. Obviamente, por lo general son hombres. Hay algunas mujeres que son hacendadas, pero son poquitas. La mayoría son hombres eh, que por herencia o porque en el tiempo de la conquista lograron, o cuando recién se estaba como construyendo Chile, como independizando, lograron como adquirir a muy bajo precio o a través como de casarse con alguien que fuese propietario de ese terreno y consiguen como hacerse simplemente se toman esos terrenos y adquieren como grandes territorios. ¿Cuál fue una de las estrategias para conseguir eso? Por ejemplo, casarse con hijas como de toquis mapuches o de jefes como de grupos mapuches. Se casaban con las hijas y gracias a eso conseguían grandes territorios de tierra los españoles, ¿ya? Y así, entre la mezcla, recuerden, de español con indígena, se obtienen a los mestizos, por lo tanto, teníamos como muchos hacendados eran mestizos y también otros y esos mestizos a veces le vendían a extranjeros
sus terrenos. Ya así es como más o menos como se daban las cosas. Eran poca gente, o sea, para la época la población en Chile era bajísima. Así que estamos hablando, no sé, de 100 personas en todo Chile, como eso. Muy poca gente, muy pocas familias. Aunque ahora los dueños de Chile son 7 familias, no sé qué es peor. Bueno, en fin. La cosa es que Profe, dígame. pero en ese tiempo no se consideraba marginal como tener hijos mestizos. Sí, pero es que estamos hablando, yo ahora igual me estoy como refiriendo ya a la época como de la República, que fue algo que vimos el año pasado, no en particular como de la colonia, estoy hablando ya de Chile independizado, donde los mestizos ya empiezan a adquirir cargos políticos y además empiezan a generar riquezas. Obviamente que hay mestizos y mestizos. Hay mestizos que nacen en la frontera de, por ejemplo, en la zona fronteriza entre el Gualmapu o el territorio mapuche y Chile, y esos son mestizos como mal paridos, por así decirlo, como que no, son hijos bastardos en el fondo como de los españoles y son como los guachos, por así decirlo. En cambio están los hijos, o sea, están los mestizos que son hijos, por ejemplo, de como estas hijas de líderes mapuches que tienen mucho prestigio y que se casan con españoles acaudalados. Por lo tanto, esos son mestizos de otra categoría, como de un estrato social más alto que los otros mestizos que son como los guachos. De hecho, como que se dice que nosotros como chilenos venimos como de esos guachos, de los guachos de la frontera, como que esos son los que migran a Santiago y de ahí venimos todos nosotros. No sé si te aclaré la duda, Cami. Sí, profe, gracias. Ya, súper. Entonces tenemos a este patrón que es dueño de la hacienda, que tiene mucho poder y que por lo general, bueno, tiene una casa gigantesca, las famosas casas, estas casas patronales, gigantescas con patios interiores, con corredores, etcétera, y que por lo general era alguien que, o sea, tenía su hacienda, pero vivía en la ciudad y tenía probablemente su casa aquí en lo que es ahora Barrio República, como que Barrio Yungay. Ahí tenía una casa que era igual de bonita y gigantesca que la que tenían en el campo, ¿ya? Entonces, después de él viene, bueno, y por lo tanto todo lo que se produzca en la hacienda es de propiedad del patrón. Luego de él viene el mayordomo, que en el fondo es quien administra como de manera efectiva la hacienda. Cuando el patrón o andaba de viaje por Europa en un barco, o se iba a Buenos Aires, o se iba, no sé, o estaba en Santiago, simplemente quien se hacía cargo de la hacienda era el mayordomo, ¿ya? Era él entonces quien, y que pasaba a ser como el jefe, como principal de la hacienda. Y como yo les contaba, por lo general eran personas muy como duras, muy explotadoras en algunos aspectos, porque eh, tenían que reemplazar la imagen del patrón en la hacienda. Y aplicaban incluso hasta castigos físicos para poder como imponer orden y posicionarse por encima de los demás. Por debajo del mayordomo tenemos a los famosos inquilinos, que los inquilinos son un personaje súper importante. Los inquilinos son eh, trabajadores que se quedan de manera permanente en la hacienda. Ellos tienen una casa pequeña en otro sector de la hacienda, no cerca de la casa del hacendado, tienen su propia casa que no es propiedad de ellos, se los da el hacendado. Entonces, ellos trabajan, pero no trabajan por un salario, no se les paga un sueldo, se les paga con comida, se les paga con un pedazo de tierra donde ellas puedan tener una huerta. Y allí los hombres inquilinos, lo que hacen es llevar a sus familias. Por lo tanto, hay una especie de relación de vasallaje en la hacienda. Me explico. Yo como inquilino me voy a comprometer a trabajar esta tierra a, como de manera gratuita en el fondo, pero le voy a trabajar toda mi vida a este patrón, mientras el patrón me alimenta como dándome comida y dándome refugio, porque ahí yo voy a tener mi casa, pero no van a ser mías. Y además hay patrones que incluso ahí en la hacienda ponen una iglesia y ponen colegios, ¿ya? Para que se puedan educar los niños. Entonces, y además para que los inquilinos y todos los funcionarios en el fondo de la hacienda puedan ir a la iglesia y tener como debida, o sea, puedan tener regularidad en su credo.
quienes, por ejemplo, se dedican a la política en esto son los patrones. Los patrones suelen coincidir en que son dueños de la hacienda y además se dedican como a cargos políticos, mientras que los inquilinos también van a ser ciudadanos, van a poder votar, pero por lo general van a votar lo que el patrón les dice, o en su defecto el mayordomo, ¿ya? Por lo general siempre van a estar como bajo todas las órdenes que le dé el patrón, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Si el patrón ve algo que no le gusta del inquilino, va y lo echa. Y además le dice a los otros patrones de Hacienda que no lo contraten porque en realidad, o sea, no que lo contraten, ni siquiera hay un contrato, es como que no lo acepten en su hacienda porque es un mal trabajador. E imagínense lo que debe implicar para alguien que como que se pase la voz y no te quieran contratar, o sea, no tienes ninguna posibilidad, no tienes casa, no tienes terreno, tu familia anda disgregada por todos lados, quizás incluso ni siquiera tienes familia, entonces como que no hay ni una posibilidad de surgir. Entonces la característica del inquilino es que además es una persona tremendamente sumisa y que sigue al pie de la letra lo que dice el patrón porque no le queda de otra, no tiene libertad como para actuar. Es súper importante entender esta estructura porque en los años 60, 70, es este el inquilino, esta figura del inquilino, que es, inquilino es lo mismo que decir campesino, este inquilino el que va a, en algún minuto, se va a aburrir de esta situación y le va a decir al patrón, ¿sabe qué más? Váyase de acá, ¿sabe qué? Usted váyase, yo he trabajado esta tierra y no le voy a dejar que se quede aquí en nuestro territorio. Y los inquilinos se van a poner de acuerdo y le van a quitar todo el terreno al patrón. Entonces después vamos a llegar como a la revuelta de los campesinos, de los inquilinos. Eso es como lo que se nos viene en términos de contenido. Ahí vamos a ver cómo se dio eso y que fue súper importante, que es la famosa reforma agraria. Pero de momento, hasta ahora, en lo que vamos contando ya de la historia, los inquilinos son súper sumisos, súper sumisos, a tal punto que el patrón, yo también les contaba esto, abusaba sexualmente de las hijas del inquilino, de la mujer del inquilino, de la esposa del inquilino, y ellas se quedaban embarazadas y el inquilino no hacía nada, porque corría riesgo y peor aún, le echaban la culpa a las mujeres como de ese tipo de problemáticas. Y daba lo mismo, y esos eran hijos que después nadie sabía de quién era el padre, pero era el patrón, y de esas cosas, chiquillos, o sea, todavía hay historias como asociadas a eso, es muy terrible. Pero eso es como las características del inquilino. Y el inquilino se dedicaba como a distintas funciones dentro de, y hay más de un inquilino, evidentemente, porque son muchas hectáreas, demasiadas hectáreas para administrar. Entonces necesita, hay mucha gente como que pueda trabajar. Y además, después de eso, viene como en lo más bajo como de la escala social, el peón o gañán, que el peón o gañán es una persona, por lo general son hombres, que trabajan de manera temporal, es decir, trabajan por meses y trabajan en realidad de acuerdo al ánimo que tienen. Y van de hacienda en hacienda como siendo contratados para diferentes funciones. Entonces termina un periodo en el cual ellos trabajaron y luego se van. Pero los peones son como una especie casi como de vagabundo, porque son súper como libres. Y de hecho, hay como mucha mística en el modo de vida que hay en los peones. Pero así como eran de libres y súper relajados quizás, y que vivían como el día a día, también tiene su lado negativo, y es que en una época en que la mujer es súper abusada en muchos aspectos de sus derechos, así como el patrón abusaba de las hijas, por ejemplo, del inquilino, el peón también se aprovechaba y también abusaba de ellas. En un escenario donde es normal hacerlo, donde es normal que los hombres abusen sexualmente de las mujeres. O a veces no pasaba eso, a veces se entablaban relaciones amorosas, pero el peón tiene como de alguna manera, no sé si esencia, pero se caracteriza por andar como de lugar en lugar. Entonces, el peón es uno, según algunos historiadores, uno de los responsables de dejar a tanto niño guacho en Chile. ¿Ya? De dejar a tantas mujeres en el fondo embarazadas y que ellos se iban, porque la excusa era, bueno, ya terminó mi pega, ahora me voy. Entonces esa era la excusa y dejaban botado en el fondo a nuevos hijos y que lamentablemente quienes se tenían que hacer cargo en el fondo de esos niños es una mujer que muchas veces no quería tener ese niño la familia en general de esas chicas, ¿ya? Entonces esas son como las situaciones. Si a alguien le interesa como saber más sobre este tema, pueden leer este texto que es muy entretenido, se llama Ser niño guacho en Chile,
es como una novela muy bonita de Gabriel Salazar. Te explica de dónde viene la palabra guacho, qué significa ser guacho y las prácticas que tienen. Pues yo les contaba que a veces que estaba la historia de una mujer que tenía una estaba embarazada y todos decían que parecía una montaña su guata porque era gigantesca. Como en esa época no habían servicios asistenciales cercanos, era una partera, una inquilina partera que te asistía en el parto, una mujer seguramente de edad que sabía, a lo largo de la vida aprendió cómo a asistir a las mujeres cuando dan a luz y nadie sabía cuántos hijos tenía y empezaron a salir los niños y la chiquilla era tanto su dolor como de ver que en el fondo tenía tantos hijos y que no iba a tener cómo darles de comer, que muere como de angustia de saber que no les va a poder dar una vida mejor a esos niños, po. Y al final creo que eran como 5 niños, tuvo quintillizo. Y la chica muere en el parto porque fue demasiado como, era demasiada la presión. Y yo les contaba también de ciertos asesinatos que se generaron, eh, cuando las mujeres no tenían cómo darles de comer a los niños, porque los peones dejaban, los peones, los patrones e incluso otros inquilinos dejaban embarazadas a las mujeres y las mujeres se tenían que hacer cargo de ellos. Y no era un niño, eran muchos, porque en esa época no hay método anticonceptivo. Entonces son situaciones súper complejas y si quieren saber más pueden ver ese texto que si a alguien le interesa yo se los puedo enviar por correo. Es de Gabriel Salazar, un historiador como re importante del país. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chiquillos, chiquillas? Mis. ¿Qué? ¿Sí, mis No, o no profe. mis? ¿No? No, profe. Ya, No. No, profe. ya, bacán. Entonces, y luego, bueno, ¿por qué fue tan importante la agricultura en esta época? Porque tenemos en esta relación de exportación, de querer venderle como a los extranjeros nuestra agricultura, bueno, se da un foco para poder como dar, para poder desarrollar la agricultura, que son los mercados de California en Estados Unidos y Australia. Allá se estaba desarrollando la minería en esos lugares y estaba llegando mucho trabajador a explotar esos yacimientos de oro allá en Estados Unidos y Australia. Entonces había mucha gente trabajando allá y a la gente, como en esa época, bueno, incluso ahora, lo que más le alimenta es, por ejemplo, el pan. ¿Y cómo se hace el pan? Con trigo. ¿Y quién era un país productor de trigo y que además en esta teoría de la dependencia como que vendía a muy bajo precio el trigo? Chile. Entonces Chile, bueno, Argentina igual, tenemos como historias parecidas en ese sentido. Empezamos a vender como locos trigo, porque había mucha gente que estaba trabajando en estos yacimientos de oro en California, en Estados Unidos y en Australia. Entonces vendíamos oro, pero, o sea, oro, perdón, trigo, trigo como loco. Entonces ese auge hizo que a mediados del siglo XIX, es decir, para 1850, la agricultura fuera tremendamente importante. Aquí lo que vemos en la imagen es una trilla, ¿ya? Como cuando trabajamos el trigo. Y por ejemplo, aquí se puede ver como la cantidad de trigo que exportamos. Miren, para 1848 eran 3.000 quintiles, si no me equivoco. Sí, 3.000 quintiles. Y que eso llegó a aumentar, por ejemplo, en los años 50 a 277. Y lo mismo pasó con la harina, fue como en aumento, pero luego disminuye bueno, unos poquitos años después empieza a disminuir cuando ya no es cuando se empieza a agotar el mineral en estos mercados y por lo tanto ya no hay tanta gente que pueda como, que ya no pueda como trabajar en ello. Eh, 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 y bueno, después viene como el descenso en el fondo en las exportaciones, después de un momento de mucho, mucho auge. Y lo que quiero esto era como, esto en California y esto es en Australia. Y en el fondo hay como una cierta cantidad de años donde hay un pic de esta exportación y que luego va a decaer. Y eso que va a provocar que lo reemplace después de 1850, 60, sea reemplazado el trigo por el salitre. Entonces, si el trigo para mediados del siglo XIX fue como el producto estrella de exportación, ese va a ser reemplazado después por el salitre, que eso también ustedes lo vieron el año pasado.
¿Ya? Y bueno, voy a quedar hasta acá porque solo hoy día nos compete analizar lo que es la hacienda y el inquilinaje. La guía que yo les subí a Classroom es un texto que habla sobre los inquilinos y los caracteriza como grupo social. Entonces ahora, bueno, necesito saber si todos entendieron o si tienen alguna duda o quieren que repita algo. Los escucho atentamente. Ahí me quedó claro, Miss. Ya. ¿Quién me habló? ¿El Pancho? Sí, de Sí. Pancho. Ya, muchas gracias, Pancho. ¿Y los demás? La Isidora, la Javiera, el Nicolás, Rafael, la Vale, el Vicente, el Bastián, la Fernanda, el Fernando. ¿Qué pasó, profe? ¿Entendió? ¿Tiene alguna duda? ¿Quiere que No, repita no algo? entendí. No, profe, me quedó todo No claro. entendí nada. ¿Sí? Ya, súper. Mentira, mentira, no saben, no saben. No, a mí sí. Me quedó Bueno, claro. si quieren como indagar también más en esto, pueden ver algunos capítulos de la teleserie, ¿cómo se llama esta teleserie? Pasión de Gavilanes. No sé cuál es esa. Quiero No sé cuál es esa, no, lo no, siento. ser No tengo Me idea cuál es vi- esa. Los Pincheira, lo voy a poner acá. Los Pincheira. Ya pueden ver eso. Antes ¿Cuál? Pincheira. Los Pincheira. ¿Y de Antes qué en la trata? tele daban buenas teleseries. Enseñaban, uno las podía ocupar en historia. Ahora no sé qué están dando. Verdad oculta, yo no tengo nada que opinar respecto a eso. Solamente te digo que la televisión chilena ya no existe para mí. Ah, Voy a bueno, decir que yo nunca la vi. Así que no sé. tampoco puede opinar. No puedo opinar. Ya, chiquillos y chiquillas,